5 elementos de la Guardia Nacional fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional Abraham González de Ciudad Juárez, Chihuahua, acusados de operar una red de secuestro exprés y extorsión contra pasajeros que llegaban procedentes de la Ciudad de México. La Fiscalía General de la República confirmó las detenciones y abrió 3 causas penales por delitos cometidos por servidores públicos federales en funciones. Eso es lo que te dijeron los noticieros esta semana. Eso es lo que te dijeron. Pero eso es solo la superficie. Pero hay algo que los noticieros no te van a contar. Lo que Harfuch encontró cuando empezó a cavar en este expediente no fue solo un grupo de 5 guardias corruptos actuando por su cuenta. Fue una estructura, capa por capa. Y cada capa es más grande, más profunda y más incómoda que la anterior. Lo que vas a escuchar tiene 4 capas. La primera es lo que todos ya saben, 5 uniformados detenidos. La segunda es lo que nadie ha reportado todavía, un patrón repetido en al menos 2 terminales aéreas más del norte del país. La tercera es lo que conecta todo, el dinero, las cuentas bancarias, las transferencias que dejaron rastro. Y la cuarta es la que Harfuch todavía está investigando y que podría significar el final de la confianza pública en un cuerpo de seguridad entero. Harfuch no se detuvo en la detención. Lo que hizo después es lo que separa este caso de cualquier otro expediente de corrupción policial en lo que va del año. Antes de bajar a la primera capa, quiero que entiendas por qué este caso es diferente a cualquier otro escándalo de corrupción policial que hayas visto en este canal. No es un comandante que desvió presupuesto, no es un cártel que sobornó a un mando regional. Es algo más incómodo, es la propia institución encargada de proteger a los viajeros, actuando como depredadora dentro de su zona de control exclusivo, en un aeropuerto internacional, contra personas que ya venían huyendo de algo, buscando algo o simplemente tratando de volver a casa. Cierra los ojos un segundo e imagina la escena. Bajas de un vuelo después de horas de viaje, cruzas el filtro migratorio, muestras tu identificación, te dicen que todo está en orden. Sientes el alivio de haber llegado. Y entonces, a pocos metros de la salida, en el estacionamiento del mismo aeropuerto, 4 personas uniformadas con la insignia de una corporación federal te rodean. No hay a quien pedir ayuda porque ellos son la autoridad. Eso es exactamente lo que vivieron las víctimas de este caso. Si llevas tiempo siguiendo este canal, sabes que aquí no nos quedamos con el boletín oficial. Si todavía no estás suscrito, este es el momento, porque lo que sigue es la razón por la que la Guardia Nacional en Chihuahua está temblando esta semana. La versión pública dice que todo comenzó el jueves 2 de julio, cuando un pasajero proveniente de la Ciudad de México fue interceptado en el estacionamiento del aeropuerto Abraham González. 4 elementos de la Guardia Nacional lo retuvieron 27 minutos, le quitaron el celular y exigieron 15,000 pesos a su familia para liberarlo. Esa es la nota que circuló, pero ese no fue el primer caso, fue apenas el que se salió de control. Según fuentes cercanas a la investigación, el modus operandi llevaba operando de forma sistemática durante varios meses antes de que un pasajero lograra escapar gritando hacia el interior de la terminal. El detalle que nadie vio es este: los filtros migratorios del Instituto Nacional de Migración no eran un obstáculo para la banda, eran su primer eslabón. Cada persona que pasaba por esos filtros y acreditaba ser mexicana, cada viajero en situación de movilidad que mostraba nerviosismo o desconocimiento de la ciudad, quedaba marcado antes de llegar al estacionamiento. Ese detalle es la puerta a la siguiente capa, porque un guardia nacional no puede por sí solo identificar visualmente a un pasajero vulnerable entre cientos de personas que bajan de un vuelo. Necesita que alguien se lo señale, necesita un dato previo, y ese dato previo no salió de la nada. Cuando Harfuch tiró de ese hilo, encontró algo que no esperaba: un patrón de comunicación entre el módulo de filtros migratorios y el punto de control de la Guardia Nacional en el estacionamiento. Un patrón que las cámaras de circuito cerrado del aeropuerto llevan registrando desde hace semanas sin que nadie lo hubiera cruzado con los reportes de víctimas. Quiero que te detengas un momento en eso. No estamos hablando de 5 guardias que decidieron improvisar un cobro un día cualquiera. Estamos hablando de una selección de víctimas hecha con información privilegiada, entregada de un módulo federal a otro, dentro del mismo edificio, bajo la misma bandera. Harfuch no se detuvo ahí. Hizo algo que nadie más habría hecho. Pidió los registros de turnos y rotaciones del personal de migración y de la Guardia Nacional adscritos a esa terminal durante los últimos 6 meses, cruzados con las denuncias de robo y extorsión levantadas en el aeropuerto en ese mismo periodo. Pero eso fue solo la primera capa. Lo que estaba debajo era más grande.
Los 5 detenidos tienen nombre y jerarquía. Jesús Gerardo R.A., sargento primero de 43 años, aparece como el mando operativo del primer caso. Fernando P.R., Alfredo G.C. y Horacio D.C.S., todos soldados de entre 24 y 34 años, actuaron como el brazo ejecutor, los que interceptaron, sometieron y trasladaron a la víctima hasta la patrulla oficial. Y Jonathan de Jesús O.V., el quinto elemento, operaba de forma independiente un día después en la zona de taxis, cobrando cuotas directas a los pasajeros bajo la amenaza de no dejarlos salir del aeropuerto. 5 nombres, pero ningún organigrama de corrupción de este tamaño se sostiene con 5 personas trabajando solas, sin protección, sin quien les cubra las espaldas cuando algo sale mal. El sargento primero no operaba solo. Debajo de él había, según fuentes que hablaron con este canal, al menos otros 2 elementos que rotaban en los mismos turnos y que hasta ahora no han sido señalados formalmente. Pero encima de él había una cadena de mando que debía, por protocolo, supervisar los movimientos de la unidad en el estacionamiento las 24 horas. Esos nombres no aparecen todavía en ningún boletín público. Harfuch los tiene en una carpeta que no se ha abierto todavía. El territorio de operación tampoco era casual. El estacionamiento de la terminal, los accesos viales hacia la carretera panamericana y la zona de taxis oficiales formaban un triángulo cerrado, vigilado exclusivamente por personal federal, donde cualquier grito de auxilio tardaba minutos en llegar a oídos de un civil. Los analistas de seguridad consultados por este canal señalan que ese diseño no es accidental. Es el mismo patrón geográfico que se ha documentado en al menos 2 aeropuertos más del norte del país en los últimos 18 meses, aunque sin que hasta ahora se haya reconocido públicamente una conexión entre los casos. Y aquí está la conexión inesperada que nadie ha mencionado todavía. 2 de los detenidos, según los reportes internos de la corporación, fueron transferidos a Ciudad Juárez hace menos de un año desde otra guarnición del norte del país. Una guarnición que en su momento también enfrentó denuncias similares que nunca llegaron a consignarse formalmente. Vale la pena detenerse también en el diseño operativo que usaban para evitar ser descubiertos. Nunca actuaban los 5 al mismo tiempo en el mismo punto. Mientras un grupo trabajaba el estacionamiento, otro cubría la zona de taxis y siempre había un tercer elemento, según las fuentes consultadas, encargado de vigilar los movimientos del administrador de la terminal y del personal de seguridad privada del aeropuerto para anticipar cualquier alerta antes de que llegara a los mandos superiores. Es un nivel de organización que no corresponde a un grupo de oportunistas actuando de manera improvisada. Corresponde a una célula que había estudiado los tiempos, los turnos y los puntos ciegos de vigilancia del inmueble. Piensa además en la cronología que maneja la Fiscalía. Los primeros indicios de este patrón, según los reportes internos de la corporación, comenzaron a acumularse desde marzo de este año, cuando administradores de otras terminales del norte del país reportaron quejas similares que en su momento se archivaron como incidentes aislados de mala atención al usuario. Esa clasificación administrativa, aparentemente inofensiva, fue la que permitió que el esquema siguiera operando sin escalar a una investigación federal formal durante meses. Los analistas de seguridad consultados por este canal señalan que ese patrón de traslado sin consecuencias es precisamente el mecanismo que permite que redes de este tipo se reproduzcan de una guarnición a otra sin dejar un rastro documental claro para quien no sepa dónde buscar. Ese nombre abrió una puerta, y detrás de esa puerta había un pasillo entero. Dale like si llegaste hasta aquí, porque esto apenas comienza. Si la capa 2 fue sorprendente, lo que sigue te va a hacer replantear todo, porque toda red necesita combustible, y el combustible siempre es el mismo: dinero. La cifra que se hizo pública es de 15,000 pesos exigidos en el primer caso y 3,000 pesos solicitados en el segundo, de los cuales el pasajero solo logró ofrecer 700. Son cifras pequeñas, casi insultantemente modestas para el tamaño del escándalo, pero esas cifras son solo la punta. Para entender la magnitud real, sigue el dinero. Según fuentes cercanas a la investigación, la transferencia de los 15,000 pesos del primer caso no fue un hecho aislado. La cuenta bancaria de la esposa de uno de los oficiales que recibió ese depósito registra movimientos que la unidad de inteligencia financiera ya está revisando. Movimientos que en los últimos 12 meses suman una cantidad muy superior a lo que correspondería al salario declarado de un soldado o un sargento primero de la Guardia Nacional. Detente un segundo aquí y procesa esa cifra con una traducción humana.
Un sargento primero de la Guardia Nacional gana, en promedio, entre 14,000 y 18,000 pesos mensuales. Si la cuenta de su cónyuge mueve cantidades que multiplican ese ingreso mes tras mes, la pregunta no es si hubo un cobro aislado el jueves 2 de julio. La pregunta es cuántas veces se repitió ese mismo esquema con otras víctimas, en otros vuelos, durante meses, sin que nadie gritara lo suficientemente fuerte como para que alguien del aeropuerto interviniera. La ruta del dinero, de acuerdo con el análisis preliminar que manejan los investigadores, seguía un patrón simple pero efectivo: cobros en efectivo o transferencias directas a cuentas de familiares, fraccionados en montos que no activaran las alertas automáticas del sistema bancario, y retiros posteriores en cajeros fuera de la zona de Ciudad Juárez. Es un esquema pensado para pasar desapercibido, no para financiar un imperio criminal de gran escala, y eso es precisamente lo que lo hace más perturbador. No era ambición desmedida, era una rutina de extorsión diseñada para sostenerse en silencio durante años. Hay otro dato que los reportes preliminares están comenzando a documentar: la frecuencia. Según fuentes cercanas a la investigación, el análisis de los registros de circuito cerrado sugiere que interceptaciones similares a la del jueves 2 de julio podrían haber ocurrido con distintos grados de violencia y distintos montos exigidos, al menos una vez por semana durante los últimos 4 meses. Si esa cifra se confirma, estaríamos hablando de no menos de 16 incidentes adicionales que nunca llegaron a una carpeta de investigación, simplemente porque las víctimas, muchas de ellas migrantes en tránsito sin arraigo en la ciudad, prefirieron pagar y seguir su camino antes que enfrentar el riesgo de denunciar a la misma corporación que los había extorsionado. Multiplica 15,000 pesos por 16 incidentes estimados y llegas a una cifra que ronda los 240,000 pesos en apenas 4 meses, solo considerando el primer esquema documentado. Sumado al cobro de cuotas menores en la zona de taxis, replicado varias veces por semana según el mismo análisis, el monto total podría acercarse a $500,000 de pesos extraídos directamente de los bolsillos de connacionales inmigrantes que solo buscaban llegar a su destino. Esa cifra nunca apareció en ningún boletín oficial, porque hasta este julio nadie había cruzado los datos de la manera en que Harfuch ordenó hacerlo. Con esa cantidad mensual, podrías, en un hogar promedio en Ciudad Juárez, cubrir renta, despensa y servicios sin sobresaltos. Ellos la usaron para sostener un negocio paralelo montado sobre el miedo de connacionales que solo querían llegar a su destino. Harfuch pidió algo que nadie antes había pedido en este expediente: el historial completo de transferencias vinculadas a los números de cuentas señalados por las víctimas, cruzado con los registros de vuelos y horarios de turno de los 5 detenidos. Lo que encontró, según los mismos reportes internos, amplió el alcance de la investigación mucho más allá de 2 incidentes aislados. Pero el dinero siempre tiene un destino final, y ese destino tiene nombre. Y aquí es donde llegamos a la capa que nadie quiere decir en voz alta todavía. La Fiscalía General de la República ya lo insinuó en su propio comunicado. Existe una probable colusión más amplia que podría involucrar a personal del Instituto Nacional de Migración. Piensa en lo que eso significa por un momento. No estamos hablando solamente de agentes uniformados que decidieron aprovechar su posición en un estacionamiento. Estamos hablando de la posibilidad de que servidores públicos de una institución civil encargada precisamente de proteger a los connacionales que regresan o transitan por el país hayan participado activamente en señalar a las víctimas antes de que llegaran a manos de sus verdugos armados. Ese nombre o esos nombres no son públicos todavía, pero están, según fuentes que hablaron con este canal, dentro de la carpeta de investigación que la FGR mantiene bajo reserva mientras se analizan los videos del sistema de circuito cerrado desde el arribo de los vuelos hasta el estacionamiento. Y cuando esa carpeta se abra completamente, la consecuencia dramática no será solo la caída de 5 elementos de la Guardia Nacional, será la exhibición pública de una colaboración entre 2 instituciones federales distintas, unidas no por protocolo, sino por la extorsión sistemática de sus propios compatriotas. Harfuch sabe que este patrón no nace de la nada. Lo sabe desde hace meses, según los analistas de inteligencia consultados por este canal, porque casos similares de intercepción de pasajeros en terminales aéreas del norte del país ya habían sido señalados en reportes internos que nunca trascendieron a la opinión pública. Pero Harfuch no se mueve hasta tener todo. Y todo significa cada capa documentada, cada conexión verificada, cada peso rastreado hasta su origen y su destino final. Harfuch no dijo: vamos a investigar un caso aislado. Dijo: vamos a desarticular una red.
La diferencia no es semántica. Una red implica organización, jerarquía, protección mutua. Un caso aislado se resuelve con 5 detenciones. Una red se resuelve con un expediente que puede seguir creciendo durante meses. Si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Dale clic al botón de suscribirte y activa la campanita, porque cuando esa carpeta se abra, vas a querer enterarte antes que nadie. El inventario de este caso no fue solo una lista de objetos decomisados, fue la confirmación física de cada capa que acabamos de recorrer. El teléfono celular de la primera víctima, recuperado durante el operativo de flagrancia, confirma la primera capa. El objeto, que debía servir como garantía del pago, terminó siendo la prueba directa del despojo y la retención ilegal. Los registros bancarios de la cuenta de la esposa de uno de los oficiales conectan directamente con la capa del dinero. Cada depósito, cada retiro, cada movimiento fraccionado es ahora evidencia documental de un patrón repetido, no de un hecho aislado. Las bitácoras de turno y rotación del personal, tanto de la Guardia Nacional como del módulo migratorio, son la segunda capa completa en un solo archivo. Ahí queda registrado quién estaba en el filtro, quién estaba en el estacionamiento y en qué momento exacto coincidían sus horarios con las denuncias de las víctimas. Pero lo más revelador no estaba en una caja fuerte ni en un expediente digital. Estaba en algo mucho más simple. Las esposas metálicas con las que sometieron a la primera víctima, encontradas todavía en la patrulla oficial donde intentaron subirlo a rastras. Un objeto de uso cotidiano en cualquier corporación de seguridad, convertido en instrumento de secuestro express dentro del edificio que se supone debía proteger a esa misma víctima. Ese detalle pequeño cuenta una historia grande. La herramienta que debía usarse contra el crimen se usó para cometerlo. Ahora que conoces las capas, vuelve a escuchar lo que se dijo oficialmente sobre este caso. La Fiscalía General de la República señaló que los delitos se agravan al tratarse de servidores públicos y que existe la posible existencia de una red delictiva en la que podrían estar involucrados más funcionarios federales. Antes de este video, esa frase sonaba a lenguaje jurídico estándar, el tipo de advertencia que acompaña cualquier boletín oficial. Ahora sabes que esa frase se refiere directamente a la colusión con personal del Instituto Nacional de Migración que todavía no se ha hecho pública con nombres y apellidos. La palabra posible en ese comunicado no es casualidad. Es el lenguaje legal que usan las autoridades cuando ya tienen indicios sólidos, pero aún no cuentan con elementos suficientes para consignar formalmente a más personas. Es una señal directa de que la investigación sigue abierta, sigue creciendo y sigue apuntando hacia arriba en la cadena de mando. Te mostré 4 capas, pero hay una más. Hay una capa que ni siquiera Harfuch ha hecho pública todavía. El nombre completo del personal del Instituto Nacional de Migración que presuntamente participó en la selección de víctimas desde los filtros. Lo que puedo decirte, según fuentes cercanas al expediente, es que ya existen al menos 2 servidores públicos de esa institución bajo investigación reservada, aunque ninguno ha sido detenido formalmente mientras se recaban las pruebas necesarias para evitar que la defensa alegue, como ocurrió con el taxista liberado en el segundo caso, falta de flagrancia. Esa capa tiene fecha. La próxima audiencia relacionada con este expediente está programada para el 8 de julio, cuando el juez de control federal determine si los 4 elementos detenidos en el primer caso son vinculados a proceso. Y cuando esa audiencia se resuelva, es muy probable que trascienda información adicional sobre esa colaboración migratoria que hasta ahora solo se insinúa entre líneas. Otro elemento de esa capa pendiente tiene que ver con el segundo detenido, el agente Jonathan de Jesús O.V., cuyo caso corrió en paralelo al de sus 4 compañeros. La jueza que calificó su detención como legal también dejó abierta la puerta a que se amplíe la investigación hacia otros elementos que operaban en la zona de taxis durante los mismos turnos. Según fuentes cercanas al proceso, al menos un tercer agente que ese día se encontraba de servicio en el mismo punto todavía no ha sido llamado a declarar, y su nombre podría formar parte de una segunda ronda de detenciones en las próximas semanas. La liberación del taxista Alberto M.R. por falta de flagrancia tampoco cierra el capítulo del transporte oficial dentro del aeropuerto. La FGR mantiene abierta la línea de investigación sobre si el gremio de taxis autorizados dentro de la terminal tenía conocimiento activo o pasivo del esquema de cobro que operaba el agente detenido y si existían acuerdos tácitos entre choferes y guardias para facilitar la selección de pasajeros vulnerables recién llegados. Cada capa que viste tiene un costo humano que no aparece en los expedientes penales.
La primera capa costó el terror de un hombre esposado en su propio país, gritando auxilio en un aeropuerto federal sin saber si alguien lo escucharía antes de que lo subieran a una patrulla que debía protegerlo. La segunda capa costó la confianza de miles de connacionales inmigrantes que cruzan ese aeropuerto cada semana, muchos de ellos ya vulnerables, ya cansados, ya sin recursos para pagar un abogado o presentar una denuncia formal. La capa del dinero salió directamente de los bolsillos de familias que apenas alcanzaban a reunir 15,000 pesos para liberar a un padre, un hijo o un hermano. Cuando veas la próxima noticia sobre extorsión en un aeropuerto, recuerda que detrás de cada peso exigido hay una familia que tuvo que decidir en minutos entre pagar o arriesgar la integridad de alguien que amaba. Piensa en esto también, cada vez que un caso como este sale a la luz, se erosiona un poco más la confianza que un migrante centroamericano, un connacional deportado o simplemente un mexicano que vuelve de trabajar en otra ciudad, deposita en el uniforme que se supone debe cuidarlo al llegar a territorio nacional. Esa confianza no se reconstruye con un boletín de prensa ni con 5 detenciones. Se reconstruye, si acaso, con años de que ese mismo aeropuerto no vuelva a aparecer en una nota como esta. La última capa también tiene un costo humano que todavía no se ha medido. Si en verdad hay personal del Instituto Nacional de Migración coludido, significa que la institución que decide quién es y quién no es mexicano, quién puede pasar y quién debe ser retenido, estuvo funcionando como el radar de una banda extorsiva. Eso no es solo corrupción, es la privatización de una función pública esencial en beneficio de un puñado de uniformados y presuntamente de sus cómplices civiles. Regresa la noticia del inicio. 5 elementos de la Guardia Nacional detenidos en el Aeropuerto Internacional Abraham González de Ciudad Juárez, acusados de secuestro exprés y extorsión contra pasajeros mexicanos inmigrantes. 3 causas penales, penas que podrían acumular entre 70 y 75 años de prisión. Eso es lo que te dijeron. Ahora sabes lo que hay debajo. 4 capas, un patrón de selección de víctimas desde los filtros migratorios, una red de cuentas bancarias que multiplicaba salarios oficiales y un nombre que todavía no se ha hecho público, escondido dentro del Instituto Nacional de Migración, esperando el momento en que Harfuch decida abrir esa carpeta por completo. Una sola estructura, y esa estructura todavía no se ha desarmado por completo. El próximo video sobre este expediente tiene fecha, el 8 de julio, cuando el juez de control determine si estos 5 elementos son vinculados a proceso y cuando probablemente empiecen a salir los primeros nombres de la capa que falta. Escríbelo en los comentarios. ¿Cuántos aeropuertos más del país están operando con el mismo esquema sin que nadie lo haya descubierto todavía? Esa es exactamente la pregunta que la Fiscalía General de la República está tratando de responder en este momento. Suscríbete ahora, activa la campanita. Cuando esta carpeta se abra por completo, vas a querer ser el primero en saberlo.